La Biblia nos dice en este pasaje un poco acerca del ministerio de Jesús. Jesús tuvo un ministerio muy interesante. Y vemos aquí en el capítulo 4 un poco de eso. Noten lo que dice el versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Imagínense que Jesús viniera a Lancaster. ¿Cómo fuera eso? La noticia que sonaría por todas partes. Jesús llegó. Sin duda, usted y yo haríamos un esfuerzo para ir y tratar de escuchar su mensaje. Tal vez si tenemos alguna enfermedad, tratar de ir a pedir que sane esa enfermedad. Y es exactamente lo que sucedió aquí. Vienen y traen los enfermos a Jesús y la Biblia dice que Él los sanaba. En el versículo 41 dice que tanto así también que traían a personas endemoniadas y Él las sanaba. Y increíble el ministerio de Jesús aquí en Lucas capítulo 4. En el versículo 42 dice que cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto. Nos da la idea de que Jesús estaba ministrando toda la noche y después va saliendo el sol y continúa su ministerio. Y la Biblia dice aquí que la gente le buscaba tratando de llegar a donde él estaba y le detenían para que no se fuera de ellos. Qué increíble este ministerio. Pero después entramos en el versículo 43, es en este contexto que nos encontramos, y el versículo 43 es donde nos vamos a enfocar nuestra atención el día de hoy, por estos minutos que tenemos. Dice el versículo 43, pero Él les dijo, hablando Jesús, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Vamos a ver primeramente nuestra responsabilidad. Jesús mismo dijo, es necesario que anuncie. Si había alguien que tenía la oportunidad de hacer muchas cosas y no tal vez hubiéramos pensado, hubiera tenido que ser tanta prioridad, es el anunciar el evangelio. Pudiera haber dicho, ok, discípulos, ustedes vayan y yo desde aquí los organizo, desde aquí les digo, desde aquí los mando. Pero Jesús dijo, es necesario que anuncie. Y me pregunto yo en esta tarde, ¿qué cosas para nosotros son una necesidad? Hay muchas cosas que son importantes, pero no todas son igual de importantes. Si usted y yo queremos tener el corazón de Dios, hay que hacer lo que Jesús hubiera hecho aquí en esta tierra. Sabemos que al estar aquí, Él fue un buen maestro, pero no fue lo único que fue. Fue un buen ejemplo, pero no fue todo lo que fue. La Biblia nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vino a salvar, y nos dice este pasaje, es necesario también que también a otras ciudades anuncie el evangelio. Y me encanta estar en iglesias como esta, donde es predicada la palabra de Dios, donde entendemos que la gran comisión no es uno de los ministerios de la iglesia. No es que, tenemos el ministerio de la música y tal vez tenemos un ministerio para ayudar a personas en necesidad y tenemos una lista de ministerios, y también tenemos el ministerio de la gran comisión. No es un ministerio de la iglesia, es el ministerio de la iglesia. Y si no estamos haciendo la gran comisión, llevando a cabo la gran comisión, entonces realmente ¿qué estamos haciendo? Jesús dijo, es necesario. ¿Qué pondríamos nosotros en nuestra vida como en esa categoría de necesidad? Necesidad, tal vez para nosotros es necesidad trabajar, es necesidad pagar renta, es necesidad la salud, todas esas cosas, no hay nada malo con eso. Pero si Jesús tomara nuestra vida y pusiera nuestras prioridades en una lista, ¿dónde estuviera la gran comisión? Yo creo que no estuviera en el número 5 o el 10 o el 15. Estuviera hasta arriba. Si Jesús dio su vida por nosotros, si Jesús vino y dio su vida, entonces sería también una necesidad. Es muy fácil perder la responsabilidad propia y pensar, la gran comisión es para la iglesia, es para los líderes, es para los pastores. Mira nomás cuántos pastores tiene la iglesia, que ellos la hagan. Pero la verdad es que no podemos nosotros llevar a cabo la gran comisión si todos no estamos involucrados. De alguna manera, si no estamos involucrados. Jesús dijo, me es necesario. Nuestra responsabilidad. Vemos también aquí el recordatorio que Jesús nos da. Dice el versículo 43, es necesario que también a otras ciudades
también a otras ciudades. Muy interesante porque Jesús en este momento estaba en el área de Galilea. Si usted conoce el área de Galilea, está al norte de Israel. Ahí se encuentra Capernaum, ahí se encuentra Caná, ahí se encuentran otras ciudades a donde Jesús creció. Y la Biblia nos dice que ahí se encontraba en este momento. Ahí pasó la mayor parte de su ministerio. Y nos dice la Biblia que Él estaba ahí ministrando, enseñando, sanando. Y sin duda, Él conocía personas que estaban cerca de Él. Tal vez personas lo conocían a Él, personas que conocían a sus padres. Y sin duda, tal vez había personas que Él conocía. Tal vez se sentía en casa, ¿no? Es muy bonito cuando uno está en una ciudad donde se siente en casa, ¿no? Tal vez ya como misionero, viajamos mucho y a veces tenemos, para saber a dónde está la tienda, dónde está Walmart, dónde está todo eso, hay que ponerlo en el teléfono, ¿no? Y vamos, ok, allá está. Pero es muy bonito cuando llegamos a un lugar donde podemos guardar el teléfono y decimos, estamos en casa, ¿no? No necesito teléfono, sé dónde está la gasolinera, sé dónde está esto. ¿Por qué? Porque ya estoy familiarizado con ese lugar. Este lugar Jesús había crecido en esta área. Y muy fácilmente Jesús hubiera podido haber pensado, la gente está siendo ministrada, la gente está siendo sanada, la gente está escuchando el mensaje, ¿por qué no me quedo aquí? Voy a ministrar desde aquí. Esta va a ser tal vez mi base, que otros vayan, que otros ministren en otros lugares, pero Jesús dijo, es necesario que anuncie el evangelio también a otras ciudades. También a otras ciudades. Note lo que dice rapidito aquí, Hechos capítulo 1, versículo 8, creo que es un pasaje muy conocido, pero Hechos 1:8 dice la palabra de Dios así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nota lo que no dice este pasaje. Este pasaje no dice, me seréis testigos en Jerusalén o en Judea o en Samaria o hasta lo último de la tierra. Dice, ¿verdad? En otras palabras, al mismo tiempo. Al mismo tiempo debemos estar haciendo todas estas cosas, como lo dijo Jesús de esta manera, también a otras ciudades. Yo recuerdo cuando Dios estaba obrando en mi corazón para rendir mi vida a misiones. Estaba yo aquí estudiando, y a mi primer año es cuando Dios me llamó a ser misionero y servirle tiempo completo. Y yo recuerdo que en mi tercer año Dios estaba realmente obrando en mi vida y en mi corazón para ser misionero, pero no sabía dónde. Y yo me había ido a un viaje misionero a Uganda, África, aquí por medio del colegio. Y recuerdo que yo me rendí mi vida a ir a África. Le dije, Señor, si tú quieres que yo vaya a Uganda, África, yo voy a Uganda. Y me rendí a muchos países, pero fíjese que yo no me rendí a México. Yo no quería ir a México. Yo sentía que mis familiares, mis amigos esperaban que yo fuera a México como misionero. Entonces dije, no voy a ir. Pues ya saben lo que pasó, ¿no? Pero Dios usó algo en mi vida para ayudarme a reconocer que yo no estaba completamente rendido. Yo tenía amigos americanos que se habían rendido a ser misioneros, y ellos llegaban al campo misionero y se tardaban años para aprender el idioma, años para aprenderse la cultura y poder predicar el evangelio en ese idioma, en ese país. Y es como si Dios hubiera hablado a mi corazón y me hubiera dicho, Esteban, ¿cuál es tu excusa? Tú conoces el idioma, tú conoces la cultura. ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué no quieres ir a México? Y hermanos, tal vez usted esté sentado aquí y esté pensando, qué bueno que hay, y normalmente hay personas que nos dicen, qué bueno que usted va a la Ciudad de México, qué bueno que usted va a nuestros países, necesitamos más misioneros. Gloria a Dios, es nuestro privilegio hacer eso. Pero si Dios nos llama a nosotros, hermanos, si nos puede hacer una pregunta, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestra excusa? Nosotros podríamos decir, es que mi edad, es que yo no tengo el entrenamiento. Dios se encarga de todo eso. ¿Cuál es nuestra excusa? Que nosotros, tuve el privilegio de llegar a la Ciudad de México, llegamos el 1 de febrero del 2020. ¿Sabe qué? El febrero 2 del 2020 tuve el privilegio de predicar, porque ya tenía el conocimiento del idioma, de la cultura, y pude predicar el siguiente día que llegué. Muchos misioneros no tienen esa oportunidad.
Pero Dios usó eso en mi corazón para que yo reconociera, no es suficiente quedarme, no es suficiente hacer parte de la gran comisión. Dios me llamó y es lo que Dios quiere que yo haga. Jesús lo dijo de esta manera también a otras ciudades. ¿Qué pensaríamos de una iglesia que le dice a los misioneros, ok, misioneros, los vamos a apoyar, vamos a orar por ustedes, vamos a dar a misiones, pero no estamos alcanzando nuestra Jerusalén? ¿Qué pensaríamos? Es como un padre que le dice a sus hijos, ok, hijo, vete a la iglesia, aquí te espero, ¿no? O le dice, no estés diciendo groserías, y ellos dicen groserías, ¿no? Y no te portes así, pero ellos se portan igual. No queremos ser un cristiano que manda a misioneros y les diga, vayan ustedes a hacer la obra allá, y nosotros no la estamos haciendo aquí, ¿verdad? Jesús dijo, también a otras ciudades, también a otras ciudades. Como en la iglesia, en la Ciudad de México, tenemos el privilegio de apoyar a 3 misioneros. Es una iglesia pequeña, apenas tenemos 2 años y medio que inició la iglesia, pero apoyamos a 3 misioneros y son misioneros mexicanos. Un misionero mexicano que está sirviendo en Mozambique, otro en Ecuador, otro que va rumbo a Turquía. Es más, los hermanos Morris son el pastor de este misionero que estamos apoyando. Están ya a punto de ir a Turquía en enero y es muy emocionante, pero una de las cosas que a nuestra iglesia se les ha hecho fácil apoyar a misioneros es porque muchos de ellos reconocen que su vida ha sido impactada por un misionero. Cuando llegan hermanos a nuestra iglesia que ya han sido salvos antes, me encanta escuchar su testimonio. Muchos son salvos en nuestra iglesia, otros ya han sido salvos en otro ministerio. Les digo, hermano, cuénteme su testimonio. Y sabe que la mayoría de ellos me dicen, pastor, yo fui salvo en una iglesia comenzada por un misionero. Yo fui directamente impactado por el ministerio de un misionero. ¿Sabe qué me dice eso? Que a veces nosotros se nos olvida ese impacto. Llegamos aquí a Estados Unidos y decimos, gloria a Dios, ya llegué, crucé, ¿no? La hicimos. Y qué bueno, no hay nada malo con eso, pero no hay que olvidarnos también de nuestras ciudades. No hay que olvidarnos de nuestra responsabilidad. No hay que olvidarnos de nuestros vecinos, ¿verdad? De donde llegamos. El recordatorio que Jesús nos da en Lucas capítulo 4 es también a otras ciudades, a la misma vez, tanto allá como aquí, a la misma vez. Vemos el recordatorio y últimamente vemos aquí la razón. Versículo 43 dice esto, porque para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. Y hermano, hermana, sin duda, usted y yo también hemos sido enviados. Usted y yo hemos sido enviados. Estamos también nosotros yendo, estamos también nosotros compartiendo. Me encanta la historia de Nehemías. No sé si usted también. Me encanta porque Nehemías vio una necesidad en su país después del cautiverio y Dios lo usó grandemente para construir el muro ahí en Jerusalén. Pero antes de eso, Dios le habló a su corazón. Y Dios le dijo, ok, tú estás cómodo aquí. Yo sé que tú tienes aquí un trabajo y es importante, pero hay una obra que tienes que hacer. Y Dios impactó su corazón, Dios impactó primero sus ojos, su mente, su corazón, para que Él hiciera lo que era necesario para Él. Y tal vez usted diga, pastor, yo sé, yo entiendo, Dios no me ha llamado a regresar a mi país como a Nehemías. Dios me ha llamado a quedarme aquí. Ok, gloria a Dios, también es necesario tener una iglesia fuerte también aquí, ¿verdad? Pero si Dios no me llamó a regresar a mi país, entonces la pregunta que yo me puedo hacer es, ¿cómo puedo yo apoyar a un Nehemías? ¿Cómo puedo yo, ya que estoy aquí en este país, ser usado por Dios para apoyar a una persona que está dispuesta a regresar a nuestros vecinos, regresar a nuestros países? Y gloria a Dios, no solo eso, alrededor del mundo, ¿verdad? Sabemos que hay necesidad, pero la razón, Jesús dice, porque para esto he sido enviado. Hermano, ¿cuál es la razón, el propósito de nuestras vidas? Tal vez hay varios, pero el propósito principal, si Jesús dio su vida para dar su vida por nosotros,
para nuestra salvación, no hay ningún propósito, no hay ningún plan que yo pueda tener que sea más grande que eso. ¿Verdad? Yo no podría decir que mis planes son más grandes que los planes de Dios. Y piensa en esto. Dios nos ha permitido ser colaboradores con Cristo. Que Dios nos permita a usted y a mí tener una parte en un impacto en la salvación del mundo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que usted y yo podamos impactar la eternidad! Y cuando lo vemos de esa manera, ahora ya no es una carga, ahora es un privilegio. Que yo pueda con Cristo ser colaborador, con Cristo también tener un impacto eterno con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dijo Jesús, porque para esto he sido enviado. Un versículo y terminamos. Note lo que dice 2 de Pedro 3:9. Un pasaje muy familiar, me imagino, pero la palabra dice: el Señor no retarda su promesa, 2 de Pedro 3:9, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Note lo que dice este pasaje. ¿Por qué no ha venido Jesús? Hay muchos que dirían: ay, sí, mira, los cristianos dicen que Jesús va a venir y ni ha venido. No sé si les ha tocado hablar con gente así. Mira, tantos años tienen que dicen que va a venir Jesús y no viene. ¿Por qué? La Biblia nos dice por qué. Porque Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca. Y aquí dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una pregunta que quisiera hacernos a nosotros. Número 1, conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Es la voluntad de Dios que usted conozca a Jesús como su Salvador, que usted tenga sus pecados perdonados. Y número 2, pues tal vez usted diga: pastor, yo ya soy salvo, yo ya sé que voy al cielo, ¿qué eso que tiene que ver conmigo? Todo, hermanos. Porque si yo conozco a Jesucristo como mi Salvador, la pregunta que yo me debo de hacer es: ¿qué estoy haciendo para que todos procedan al arrepentimiento? Hay que poner nuestro nombre ahí. ¿Qué está haciendo Esteban Márquez para que todos procedan al arrepentimiento? ¿Sabe qué podemos hacer? Si Dios nos llamó a quedarnos, tener una parte en esto. ¿Por qué? Porque para poder también predicar a otras ciudades, yo no puedo estar ahí, pero cuando hay familias que están dispuestas a ir, mi ministerio aquí se multiplica. Mi ministerio aquí va avanzando en el resto del mundo cuando hay familias y misioneros dispuestos a ir. Entonces, hermanos, ¿qué estoy dispuesto a hacer hoy? ¿Qué estoy haciendo para que esta semana pasada, este mes pasado, qué he hecho yo para que todos procedan al arrepentimiento? Y espero que como Jesús, usted y yo podamos tener como prioridad también, como lo que dijo Jesús en el versículo 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Vamos a orar.